esta mañana queremos darte gracias, soberano Señor, bendecirte por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de congregarnos en este lugar, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor Dios. Muchas gracias. Hermano, bendiga a Dios porque Dios ha sido bueno. Diga con todo su corazón, su alma: Señor, has sido bueno conmigo. Has perdonado mis pecados, me has ayudado, has provisto para mis necesidades. Eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso. Por eso en esta mañana, Señor, te doy gracias por darme el privilegio de estar en este lugar consagrado para la alabanza, la adoración, la predicación de tu palabra, Señor. Padre, oramos que nos ministres en esta mañana, que tu palabra llegue a nuestro corazón, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría para entender tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Qué significa, a manera de repaso, qué significa Apocalipsis para usted y para Hollywood? La venida del Señor, la revelación, el fin del mundo, los acontecimientos futuros. Hay una materia que se llama escatología. Escatón, griego, quiere decir, cuando en los griegos hacían teatro y se bajaba el telón, ese era el escatón. Se acabó la función, baje para su casa. Ese era el Apocalipsis, el escatón. Entonces la escatología tiene que ver con los eventos futuros. Apocalipsis, decíamos, ¿quiénes no estuvieron el domingo pasado? Levante la mano. Un buen grupo. Baje la mano. ¿Quiénes vieron el video de la clase pasada? Poquitos. Bueno, yo les recomiendo que lo mire, porque ahí hicimos una pequeña introducción. ¿Qué fue lo que pretendimos hacer el domingo pasado? ¿Estudiamos Apocalipsis? No. Básicamente es cómo se ha interpretado el Apocalipsis, porque de Apocalipsis ha dado mucho de qué hablar y todavía, ¿cierto? Todavía sigue, y han hecho películas y todo tiene que ver con catástrofe y se han enfocado en algunas partes de Apocalipsis, pero no en todas. Y Apocalipsis llega a ser como de miedo. Hablar del Apocalipsis, eso es como terrorífico por las figuras que hay ahí, las bestias ¿cierto? Todas llenas, seres llenos de ojos por todos lados y nosotros con dos nomás. Bestias con cachos, varias cabezas, etcétera. Eso es como, ¿cierto? Y dijimos que desde el mismo comienzo del Apocalipsis, o sea, cuando Juan escribió, la gente interpretó unos de una manera, otros de otra manera. ¿Cuál fue la primera interpretación que se dio y por qué? Literalista. ¿Qué quiere decir literal? Literal quiere decir que es tal como lo dice. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy la puerta. Si decimos que es literal, entonces estamos diciendo que Jesús tiene bisagras y que Jesús es de madera. Realmente es de madera. Eso sería literal. Pero no, ahí tiene un sentido ¿qué? Simbólico, figurado, ¿cierto? Quiere decir que Él es el único acceso al Padre. ¿Cierto? Entonces, no es literal. Uno no puede tomar literal. Y la iglesia del primer siglo tomó Apocalipsis literalmente. ¿Por qué? ¿Por qué lo tomó literalmente? Específicamente sobre el milenio, que el capítulo que leímos, que eran 1000 años y que después vendría el reino de Cristo, el fin. Cristo, su reino, en fin. ¿Por qué tomaron eso literalmente?
los que estuvieron el domingo pasado. Ajá, la iglesia estaba siendo perseguida por quienes, el Imperio Romano, matando gente, porque ellos no reconocían al Kyrios del imperio, al Señor del imperio. Ellos decían solo Jesucristo es el Señor. Entonces esa gente para el gobierno era un problema porque eran sediciosos, porque era un pueblo rebelde, porque no se sometían al César, no le rendían el culto al emperador. Entonces eran disidentes, se dice, y eran políticamente perseguidos, eran revoltosos, eran misteriosos porque eran, ¿cómo se llama eso? Caníbales, porque comían una carne, dizque el Cristo, y se reunían en las catatumbas a comer carne, o sea, eran caníbales, eran gente extraña, misteriosa que había que acabarla. Entonces, por parte del imperio eran perseguidos, atacados. ¿Quién más? Los judíos. ¿Quiénes fueron los que sacaron corriendo a la iglesia ahí de Jerusalén? Los judíos, ¿cierto? ¿Quién más? Los paganos, los que no eran ni judíos ni cristianos, los perseguían. En fin, la iglesia estaba en una situación bien difícil y cada vez más persecución y más tribulación, y llegan a mirar el Apocalipsis y dicen, no, esto tiene que pasar pronto porque estas son las señales de que habla Apocalipsis. Y lo tomaron literalmente y así pasó un tiempo, pero después surgió otra interpretación porque pasaban los años y nada, murió el emperador que se supone que era dizque el anticristo y nada, y esto sigue igual y siguen habiendo terremotos, guerras, rumores de guerras, etcétera. Entonces ya comienzan a mirar, bueno, no, esto como que no es literal, y empiezan a replantearse el Apocalipsis. Entonces, lo que hicimos, y le animo a que mire el video, es mirar cómo se ha mirado, cómo se ha interpretado el Apocalipsis, porque, mire hermanos, lo que usted tiene en su cabeza de Apocalipsis, la explicación de la segunda venida de Cristo, la explicación del milenio, todo eso no es suyo. ¿Sí? Te lo digo ya, eso no es suyo. Y nosotros, el problema es que nosotros recibimos y repetimos como loritos, ¿cierto? Ahora, eso es normal en cierta manera porque usted no tiene el tiempo para dedicarse a estudiar, a profundizar, pero lo que yo quiero decir es que a veces se usa mucho el Apocalipsis para muchas cosas. Ayer o antier vi un video que hablan de el reloj apocalíptico, ¿sí? ¿Quiénes lo vieron por ahí? Dice que los científicos adelantaron el reloj apocalíptico, lo adelantaron 15 segundos, ¿2? Bueno, el caso es que ya está que llega el 12. Y cuando llega el 12, ¿qué pasa? Se acabó todo, hermanos. Se acabó todo. Ahora, mire lo sugestivo que es ese video. Los científicos. Pero ¿sabe qué es lo que dice la ciencia en realidad acerca del fin del mundo? Que a nuestro sol le faltan ¿cuánto? Creo que son 2.500 años o 3.500 años. Eso es lo que dice la ciencia en realidad. ¿Me hago entender? Pero se usa ese mito de que es científico y que mire, ¿quién inventó ese reloj? O sea, ¿de dónde salió? O sea, ¿cómo así? Y lo curioso es que ese video dice, no es para darle pánico a la gente. Pero ¿cómo así? O sea, bueno, pero es que de eso está llena las redes sociales, ¿no? Gente que amarillista, que da cosas, que guau, que llegó y dele like y busque y ganando plata, porque eso como que ganan mucha plata esa gente. Creo que YouTube les paga mucho por las reproducciones, por la cantidad de seguidores, porque ahí le ponen la propaganda y cada propaganda paga y paga y paga. Entonces eso también se volvió un negocio muy redondo, muy bueno. Bien, entonces acercándonos a Apocalipsis, teniendo en cuenta, hermanos, que ya tenemos más de cerca de 2000 años de historia, de interpretación, en fin.
La segunda cosa que yo quiero hacer es definir quién es el autor de Apocalipsis realmente. Ahora, para cuando se va a analizar un texto antiguo, los procedimientos que se aplican son dos: las evidencias internas y las evidencias externas. ¿Qué dice Apocalipsis sobre sí mismo? Vamos a leer el capítulo 1. Capítulo 1, pusimos hasta qué versículo fue, Estefanía. Al 11. Vamos a leer del 1 al 11. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio. ¿De su siervo qué? Juan, note ahí, nombre propio, siervo de Dios, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, otra vez, a las 7 iglesias, note que hay un autor y hay unos destinatarios. A las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como voz de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a quién? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ok, aquí tenemos cuántas alusiones al autor. En el versículo 1 dice, enviándosela por medio del ángel a su siervo Juan. ¿Sí? Capítulo 4, ¿cómo comienza diciendo? Juan a las 7 iglesias. Capítulo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en el reino de los cielos, estaba en la isla de Patmos. Yo, Juan, o sea, note que aquí, hay otra cita en Apocalipsis 22:8. No sé si yo la puse ahí. Si no, alguien me ayuda. Eso. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba todas estas cosas. Entonces, mire que internamente el texto nos está diciendo quién es, ¿cierto? Nos da el autor, nos da el destinatario, nos da el lugar donde estaba, nos da detalles como en qué momento fue. En el exilio por causa de la palabra, en la isla de Patmos, ¿cierto? ¿Y qué día era? El día del Señor. Hay muchos detalles. Ahora, esas son las evidencias internas, pero resulta que, como dicen, la letra aguanta con todo. ¿Qué otros procedimientos se usan? Los que no, otros autores que no son Juan, y no de la misma Biblia, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Ireneo de Lyon, ¿sí? Ireneo de Lyon es alrededor del 180 después de Cristo.
Cuando decimos después de Cristo, estamos hablando de más o menos 40, 45 años en adelante, porque pues Cristo murió a los 33, ¿cierto? Y hay como una pequeña desfase ahí entre cuándo fue que nació, entonces, sí, los registros no se encontraron, entonces hay como, entonces cuando hablamos de Cristo estamos hablando de, pongámosle 40, 45 años en adelante, o sea que aquí estamos a 140 años más o menos, y Ireneo de León cita frecuentemente Apocalipsis y se lo atribuye a Juan, o sea, hay textos en los que uno va y ahí él comentando Apocalipsis habla de Juan, discípulo del Señor, ¿sí? Dice, un título que pocos se atrevían a negar, que alude al apóstol. En su juventud, Ireneo había conocido a Policarpo, quien a su vez mantuvo estrecha relación con Juan. O sea, Ireneo dice que Ireneo fue discípulo ¿de quién? Policarpo. ¿Y Policarpo fue discípulo de quién? De Juan el apóstol. Entonces mire que es muy cercano a él. O sea, es fácil creer desde el punto de vista de la razón, desde el punto de vista científico. Por ejemplo, a ver un ejemplo, supongamos que hace 500 años mataron a un señor aquí en la 15. No sé si existiría 500 años, no, todavía no. Pero supongamos. Y resulta que unas personas se dieron cuenta y dieron testimonio y se quedó en un acta, ¿cierto? De cómo fue, cómo la fisonomía. Pero resulta que la semana pasada apareció otro señor diciendo que él sí sabía quién lo mató. ¿Sí? Que él tiene pruebas de que quién fue el que lo mató. Y su testimonio debe ser creíble. ¿Cuál va a ser tomado más en serio? ¿El de la semana pasada? ¿O los que están ahí al lado? Eso no es nada del otro mundo, ¿sí me hago entender? O sea, entonces, ¿por qué es que Apocalipsis se ha cuestionado? Inclusive Martín Lutero dijo, pero es que Martín Lutero fue en el 517, 500 algo. O sea, 1500 años después están cuestionando que esto era de Juan el apóstol y que por lo tanto no debía estar en la Biblia como palabra de Dios. Un libro que ha dado tanto misterio, un libro que ha traído tanto problema por las interpretaciones, eso no es palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para edificación. Amén. Aleluya. Pero no es lo que la evidencia. Entonces, uno de estos personajes es Ireneo. Ireneo dice que, en su comentario dice que lo escribió en los tiempos de Domiciano. Y Domiciano en la historia de Roma estuvo en el año 81 hasta el 96. Entonces en ese periodo fue que él escribió y en ese periodo es el contexto histórico en el cual uno debe basarse para entender. Otro personaje es Milton, obispo de Sardis. También está ahí, ¿cierto? Esta Estefanía es tremenda, buscó todas esas fotos, yo no sé cómo hizo, se metió al Face de ellos, no sé qué hizo, pero ahí lo tiene. También dice que el Apocalipsis de Juan el apóstol. Hay otros escritores, otros testimonios como Clemente de Alejandría, Tertuliano, también está ahí, ¿cierto? Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Hipólito, Chipriota, qué nombres tan raros, ¿no? Todos estos personajes escribieron comentarios, escribieron documentos y en esos se refiere a Apocalipsis de Juan el apóstol. Entonces tenemos mucha evidencia externa, exacto. Entonces, evidencia interna, la que leímos acá, evidencia externa son los otros personajes que hablan acerca de eso. Amén. Entonces, no hay duda razonable para creer que Juan no sea el autor, Juan el apóstol. Amén. Hermanos, ¿esto por qué insisto yo? Porque es que para entender un texto, un libro, hay que entender quién escribe, a quién le escribe y por qué le escribe.
Si no, uno no se puede perder. Entonces sabemos ya que le escribe Juan el apóstol. Resulta que las dudas sobre si era de Juan o no vinieron tiempo después. En el 231 y en el 264, un señor llamado Dionisio de Alejandría, no sé si lo pusimos ahí, ¿sí? Bueno, Dionisio, ese señor, dijo, pero es que mire, si nosotros miramos bien el Apocalipsis de Juan y miramos el Evangelio de Juan, eso es muy diferente. No puede ser el mismo autor, ¿sí? Porque es que el Evangelio de Juan dice que Jesús sanó a un paralítico y es un lenguaje entendible y hasta bonito y son milagros y narraciones, es historia. Pero Apocalipsis tiene muchos símbolos, muchas figuras, o sea, eso no puede ser de Juan. Pero fue dudado, ¿cuánto? En el 231, o sea, habían pasado más de 200 años y de ahí en adelante muchos se han pegado. La alta crítica dice lo mismo. No, es que mire, aquí hay poesía y aquí hay historia. ¿Cómo puede un autor mismo hacer? No, eso no es de él. Y algunos se atreven hasta a dividir los libros diciendo que este autor escribió estos capítulos y otro autor que no sabemos quién es, escribió estos. ¿Por qué? Porque es contenido o énfasis diferente. Pero eso no tiene sentido porque la evidencia más cercana a los apóstoles. Ahora, está claro entonces que es Juan, está claro el momento histórico que es bajo Domiciano, que fue uno de los emperadores terribles. Bueno, todos fueron, pero este fue el que le tocó en ese momento. Y ya las dudas comienzan, como dijimos, Lutero llega a cuestionar y otros dijeron, pues ya eso es criterio de ustedes si quieren considerar Apocalipsis como palabra de Dios, eso ya es cuestión de ustedes. En la clase pasada hablamos de por qué para ellos era complicado. Nosotros tenemos todos los libros ya aquí en forma, pero cuando eso no existía la imprenta, eran manuscritos, rollos a mano, manuscritos, y eran rollos de cuero, y entonces cada carta era un cuero todo largo, entonces se escribía y lo mandaban, y estaban circulando así independientemente, ¿cierto? Entonces no era fácil para ellos, ¿sí?, que saber cuáles eran. Entonces por eso la duda, hasta que por fin se cerró el canon. El canon es que por fin se estableció cuáles eran los libros. Entonces, en los primeros siglos era como normal que la gente pudiera dudar, pero después de 1000 años, después de 2000 años, eso ya es bien complicado, ¿cierto? Amén, hermanos. Ahora, Apocalipsis de Juan no es el único Apocalipsis. Hay varios Apocalipsis y usted los puede consultar, solo que están algunos en arameo, otros en latín, otros, pero ya por ejemplo, el más importante ya lo tradujeron al español y al inglés. Bueno, hay en otros idiomas, pero a nosotros nos interesa el español. Por ejemplo, voy a leer los otros Apocalipsis tomaban nombres del Antiguo Testamento, o sea, la costumbre en eso entonces cuando el evangelio, el cristianismo impactó al mundo, entonces todos querían como tener participación, entonces escribían cosas y se lo atribuían a Pablo, se lo atribuían a Mateo, Abraham, etcétera, etcétera, porque eran personajes que importantísimos en la comunidad cristiana, cristianos y judíos, o sea, entonces la estrategia es esa. Le voy a leer algunos, por ejemplo está el Apocalipsis de Esdras, el libro de Enoc, el Testamento de los Patriarcas, el Apocalipsis de Baruch, los Salmos de Salomón, la Asunción de Moisés, el Martirio de Isaías, la Apocalíptica de Isaías, la Apocalíptica de Abraham, el Testamento de Abraham. Entonces toda esta literatura existe y se ve un patrón normal, es que primero no se sabe quién escribe, porque lo que hacen es tomar nombres de personajes famosos y se lo ponen ahí para que ese libro corra, ¿cierto?
no se sabe quiénes son los destinatarios, no se sabe a quién le escribe. Entonces es muy complicado poder entender y poder ubicar. Pero ya miramos en Apocalipsis. Ahora, lo que sí tienen de común es que hay revelaciones, que el Señor le reveló tal cosa, que el Señor le mostró, ¿cierto? O sea, hay cosas que son visiones. También es común, bueno, la forma, la literatura, básicamente eso. Pero no se sabe a quién la escribe, no se sabe cuándo los escribieron, etcétera, etcétera. Es muy complicado. Pero Apocalipsis, tenemos un autor ya, claro, tenemos un destinatario, ¿sí? Las 7 iglesias los nombra con nombres propios: Sardis, Filadelfia, Laodicea, Tiatira, etcétera, ¿cierto? O sea, y tenemos testimonio de personas muy cercanas que están diciendo de quién es. Ahora, mire que esa problemática en los tiempos de Pablo, ya Pablo comenzó a percibir eso, y Pablo comienza a remediar eso. Miremos, por ejemplo, las cartas. ¿Cómo empieza Pablo sus cartas? ¿Cómo? Mire Colosenses, por ejemplo. Eso no está ahí. Dice Colosenses: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. O sea, pone quién es el que escribe, inclusive a 2 personajes importantes para la iglesia: Pablo y Timoteo, ¿cierto? Tesalonicenses: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Pablo y Timoteo y Silvano. Según de Tesalonicenses: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Timoteo: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios y nuestro Señor Salvador, a Timoteo, verdadero hijo. Entonces, Pablo comenzó a señalar sus cartas, pero resulta que cualquiera podía poner ahí el nombre de cualquiera, ¿cierto? Entonces, mire lo que hace Pablo. En 2 de Tesalonicenses termina diciendo: el mismo Dios y paz os dé siempre paz de todas maneras. El Señor sea con todos vosotros. El versículo 17 dice: la salutación es de mi propia mano. Ojo con eso, la salutación, el saludo final es de mi propia mano, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Pablo no escribía la carta, pero se la dictaba a Timoteo, a Silas. ¿Cuál era el otro? Bueno, tenía otro. Él se la dictaba, pero ponía su propia firma ahí para que la gente supiera que esa era carta de él. Amén. Pero mire lo que dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo, dice. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, Pablo hace eso, ¿por qué? Porque ya habían muchos libros diciendo que eran de otros autores, confundiendo a la gente. ¿Me hago entender? Y es curioso, hay otra parte donde Pablo mismo dice: os conjuro o les pido que esta carta sea leída a todas las iglesias. Hermano, cuando hablamos de la iglesia del primer siglo, estamos hablando de que no es una 4 paredes. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando del cristianismo. Recuerde que cuando eso no habían propiedades, la gente se reunía en casas, en catatumbas, en diferentes lugares. En una misma ciudad habían muchos grupitos. O sea, cuando habla de la iglesia, se refiere a todo. Y hoy en día también, no solo la cuadrangular es la iglesia del Señor, no solo el movimiento, no solo las asambleas, etcétera, etcétera. El conjunto de todas las iglesias es la iglesia del Señor. Amén. Eso es bueno tenerlo claro, porque así es que lo presenta la Biblia. Que ya era la iglesia de Filadelfia, era porque era en ese sector.
la de Éfeso porque era de la ciudad de Éfeso, etcétera, etcétera. Pero es una sola iglesia, la del Señor. Amén. Bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Listo. Entonces ahora sí vamos a detenernos un poquito en Apocalipsis. Versículo 1. ¿Quién me lo puede leer? Gracias. Hasta ahí, hasta ahí. Bienvenida. La revelación. ¿Qué es revelación? Voy a hacer aquí un acto de magia para demostrarles qué es revelación. ¿Saben qué hay acá? Bueno, una nevera no es, ¿cierto? Y podríamos empezar a descartar, pero ahí se nos van días. Pero yo se los voy a revelar. Esta pelota no es cualquier pelota. Esta revela el futuro. Pero hay más, como dicen. Eso no es todo. Si llama ya un marcador. Con esto se escribe la historia y hay más. Estoy botado. Llama ya. ¿Alcanza a leer? 80 años de la Iglesia Cuadrangular en Colombia. Me lo dieron en estos días no por mis años ni por los años que falta del Apocalipsis, ni 80 años para la venida del Señor. No. Apocalipsis es eso, es quitar el velo. Amén. Usted no tenía ni la más mínima idea de qué había ahí, pero cuando se quita el velo, pues usted ya puede ver. Exacto. Eso quiere decir Apocalipsis. Entonces es la revelación. ¿Cuál es el contenido de la revelación? Según lo que dice el versículo 1. No. Lo que leyó María. María, otra vez. Ahí. Eso es Apocalipsis. Lo que vamos a encontrar en Apocalipsis, hermanos, no son bestias grandes, no son temas que nos van a... El propósito, escúcheme, ahí está, es revelar, es quitar el velo para que vean a quién, a Jesucristo. Él es el contenido de la revelación. ¿Cuántos dicen amén? Yo no entiendo por qué Lutero no vio esto, porque él lo que dijo fue, si a mí no me habla de Cristo, si no es cristocéntrico, yo no. Y por eso algunos libros, y por eso mucha gente, cierto, toma algunos criterios y desecha algunos libros y toma otros para sí. Claro que nosotros también hacemos eso, ¿o no? ¿Usted no hace eso? ¿O usted lee todo? ¿Cuáles son sus libros favoritos? Los Salmos, los Proverbios, para algunos Eclesiastés, los que están enamorados. Amado mío, tu ombligo es como una taza. Tenemos nuestros libros preferidos, o sea que nosotros tenemos nuestro propio canon, nuestra propia colección y otros no sé, no entiendo por qué Lutero hizo eso, pero para mí es muy claro y lo vamos a ver en todo el Apocalipsis. Jesucristo es el personaje. O sea, si uno no ve a Jesucristo acá, grave. Entonces el propósito, mire,
el propósito, uno de los propósitos principales es eso, revelar a Jesucristo. ¿Por qué revelarlo, hermanos? ¿Qué estaba pasando en ese momento en la iglesia? El Señor se había ido hace ya ¿cuánto? 60 años, 50, 60 años ya se había ido, y él dijo, el ángel le dijo, ¿por qué se quedan mirando arriba? Él va a volver, así como ustedes vieron. Y la iglesia quedó con esa sensación de que esperando al Señor, esperando al Señor. Y es tanto así que Pablo escribe la primera carta a Tesalonicenses y habla de la venida del Señor, y dice que algunos hermanos hicieron esto, se relajaron porque el Señor ya venía. Y ya no empezaron a trabajar, sino que empezaron a visitarse con los hermanos, llegaban a la hora del almuerzo. Casualidad, la voluntad del Señor, el Señor me mandó acá. Y así muy recostaditos, muy relajaditos, y no trabajaban. Y entonces la segunda carta de Tesalonicenses es para corregir eso. Y dice, el que no trabaje, que no coma. O sea, para corregir. Entonces mire que no solo nosotros podemos entender mal las palabras del Señor. Ellos están esperando que el Señor iba a venir, y como que ya, y entonces no había que estudiar, no había que trabajar, no había que hacer nada, porque el Señor viene y el Señor viene, y lo importante es esperarlo, ¿cierto? Y eso siguió así. No sé por qué me perdí la idea. Necesito una revelación. ¿De qué? La iglesia en ese momento estaba esperando al Señor y nada que llegaba. Y habían muertos, muchos eran asesinados, muchos expatriados como el mismo Juan. O sea, había una persecución tremenda. Y la iglesia consideraba que ya el Señor como que tocó empacar y vámonos, porque esto resultó un cuento chino. Y mucha gente se debilitó en la fe y comenzaron a rechazar el evangelio, y más cuando había un imperio que entonces comenzaron a negar la fe, y hubo mucha conmoción en ese momento. Entonces llega Apocalipsis para decir, el Señor está en medio de la iglesia, el Señor tiene control de la historia, no hay reino que esté por encima del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es el Apocalipsis, revelar quién tiene el control, quién tiene el timón en la mano. La iglesia pensaba que era el imperio, se sentían frágiles, se sentían atribulados y consideraban que ya esto no hay nada que hacer. Pero Apocalipsis viene para eso, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El versículo 3, léalo, por favor. Bienaventurados, diga bienaventurado. Usted conoce las bienaventuranzas, ¿cierto? ¿Cuántas son? 7 bienaventuranzas. La palabra bienaventurado es Macario, Macario Hoitochoi. Lo que pasa es que nuestro profesor de griego nos obligó, gracias, a aprendernos de memoria. Entonces, Macario Hoitochoi Hoti Aptoi para Clecethontai. ¿No entendieron? Le voy a revelar. Bienaventurados, Macario Hoitochoi Hoti Aptoi para que Clecethontai, para Clecethontai. El paracleto, bienaventurados los que sufren porque ellos serán consolados. Esa palabra Macario es resultado de la obra de Dios en una persona. O sea, no es el gozo, no es la dicha, no es la alegría porque se ganó el baloto.
Claro que si usted llega a ganar el baloto, pues yo me lo imagino. Ay, pastor, pastor. Yo me lo imagino, es chévere, pero ese no es el gozo. Porque es que ese baloto y esa plata se puede acabar y es un gozo profundo que no depende de las circunstancias. Dice, feliz, dichoso la persona que ¿qué? Que lee, y los que oyen las palabras de esta, por los que leen y los que oyen. Unos son los que leen, otros son los que oyen. ¿Por qué? Recuerde que no había imprenta. Eso fue Wittenberg en Alemania, ¿cierto? Entonces no todos tenían la Biblia, no todos tenían el rollo, lo tenía el ministro, y eso por algún tiempo, porque tenía que pasarlo para otras iglesias y eso iban circulando, por eso se llaman circulares, para toda la iglesia. Entonces la gente, la mayoría tenía que, ¿era qué? Oír. Qué bueno hoy en día tener nosotros la palabra de Dios, amén. Gracias a la imprenta, gracias a los avances científicos, tecnológicos, hoy en día tenemos nosotros esa bendición. Entonces lo primero que está diciendo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Qué es lo que le debe producir a usted cuando usted lee el Apocalipsis? Mire, hermanos, termino con esta idea. Si a mí me bendice el Evangelio de Juan, si a mí me bendicen los Salmos, si a mí me bendice Proverbios y todos los libros de la Biblia, Apocalipsis no puede ser la excepción. ¿Amén? Es que es palabra de Dios. Diga, te alabamos, Señor. Si es palabra de Dios, tiene que tener el mismo objetivo, pero se ha usado para aterrorizar y para meter miedo a la gente, porque no se ha entendido de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces les animo a que continúen, no se pierda la próxima semana. Póngase en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Seguiremos avanzando. Si usted no leyó los primeros 2 capítulos de Apocalipsis, léalos y continuamos en la próxima. Cierre sus ojos un momentico. Apocalipsis viene para traer esperanza a un pueblo que sufre, un pueblo perseguido terriblemente, a traerle ánimo, esperanza. Y eso es lo que debe transmitir. Dígale, Señor, gracias porque tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Dios grande. La historia de la humanidad no está a la deriva, no está en manos de los poderosos. Mi historia no está a la deriva. Hermanos, su historia, la de su familia, está en las manos del Todopoderoso, el que dirige su mundo, porque le pertenece a Él, porque Él tiene planes, porque Él tiene propósitos. Su vida tiene sentido, significa mucho porque hay un propósito con ella. Bendiga a Dios y dígale, Señor, ayúdame a conocerte. Señor, ayúdame a conocerte y amarte, a saber lo que tú quieres para mi vida. Gracias por mi vida. Gracias por mi familia, Señor. Gracias por mis hijos. Aunque no entiendo algunas cosas, pero yo sé que tú tienes control. Bendito eres, Señor. Muchas gracias, Padre. Te damos el honor, te damos la gloria, Padre, porque tu palabra nos anima, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Muchas gracias por el libro de Apocalipsis, Dios mío. Oro para que nos sigas guiando, ayudando, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor, para poder entender la profundidad de tu palabra y el propósito con el cual has dejado este libro para la iglesia del mundo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya, Señor.